A Jake Donovan le temblaban las manos mientras sujetaba las riendas, mirando a la mujer que subía a su diligencia. 6 años. 6 años desde que había sentido algo más que el vacío dolor de la pérdida. Y ahora, esta desconocida con sus ojos tranquilos y su maleta de viaje gastada, lo miraba como si pudiera ver a través de los muros que él había construido. ¿Es usted el único conductor?, preguntó Sarah Weston, con la voz firme a pesar de las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. La mandíbula de Jake se tensó. ¿Tiene algún problema con eso? Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. No, solo me preguntaba si huye de algo o si simplemente ha olvidado cómo detenerse. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguir esta historia hasta el final. Por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha viajado esta historia. Jake no dijo nada. No podía. Las palabras golpearon demasiado cerca de la verdad que había enterrado bajo años de silencio y aislamiento autoimpuesto. Se apartó de ella, subiendo al asiento del conductor, sus botas pesadas contra el escalón de madera. «Salimos en 5 minutos», gritó, con la voz áspera. «Quien no esté a bordo se queda atrás». Sarah no se movió. Se quedó allí, en la puerta de la diligencia, con una mano en el marco, estudiándolo con una intensidad que le oprimió el pecho. Finalmente, volvió a hablar. Tomaré eso como que son ambas cosas. Entonces las manos de Jake se apretaron en las riendas. Quiso responderle bruscamente, decirle que se metiera en sus asuntos, pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que lo dijo. No con juicio, sino con comprensión, como si supiera lo que era huir, como si supiera lo que era olvidar cómo detenerse. Los otros pasajeros subieron a bordo. Una pareja de ancianos que iba a visitar a su familia, un comerciante con demasiados baúles y un joven que apenas parecía tener edad para viajar solo. Sarah fue la última en entrar. Su baúl de libros resonó cuando el mozo lo cargó en la parte trasera de la diligencia. Jake no miró hacia atrás. Tiró de las riendas y los caballos avanzaron, sacando la diligencia de la pequeña estación de Wyoming y llevándola al polvoriento sendero que se extendía sin fin hacia el horizonte. La primera hora pasó en silencio. Jake se concentró en el camino, en el ritmo familiar de los cascos de los caballos, en el peso de las riendas en sus manos callosas. Esto era lo que conocía. Esto era seguro. Sin complicaciones, sin conexiones. Solo él, los caballos y las interminables millas de nada. Pero entonces la voz de Sarah llegó desde el interior de la diligencia, suave pero clara. ¿Cuánto tiempo lleva conduciendo esta ruta? Jake no respondió. No le debía conversación. No le debía nada. Solo pregunto, continuó ella, sin inmutarse por su silencio. Parece un trabajo solitario, largos tramos con nada más que tus pensamientos. Quizás me gustan mis pensamientos, dijo Jake, con tono cortante. ¿A usted le gustan los suyos? La pregunta quedó en el aire como un desafío. La mandíbula de Jake se apretó. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué no podía simplemente sentarse en silencio como todos los demás pasajeros que había transportado? Señora, no la conozco y no necesito hacerlo, dijo Jake con voz dura. Pagó por el pasaje, no por la conversación. Hubo una pausa. Luego, la voz de Sarah volvió, más baja esta vez. Tiene razón. Me disculpo. Jake sintió que algo se retorcía en su pecho. Culpa, quizás, o arrepentimiento, pero lo reprimió. Lo enterró con todos los demás sentimientos que había aprendido a ignorar. La tormenta llegó antes de lo esperado. Un momento el cielo estaba cargado de nubes pero manejable. Al siguiente, el viento rugió a través de las llanuras como un ser vivo, aullando y desgarrando la diligencia. La lluvia caía a cántaros, cegadora y fría, convirtiendo el sendero en un río de lodo. Jake luchó por mantener a los caballos firmes. Las riendas le quemaban las palmas mientras los animales entraban en pánico, encabritándose y tirando contra su control. Podía oír a los pasajeros dentro de la diligencia gritar, sus voces perdidas en la furia de la tormenta. «¡Agárrense!», gritó,
aunque sabía que probablemente no podían oírlo. La diligencia se sacudió violentamente cuando una rueda golpeó un bache profundo. Por un momento, Jake pensó que volcarían, que este sería el final de su solitaria existencia, tragado por el mismo tipo de caos que le había quitado todo antes. Pero de alguna manera lo sacó adelante, guiando a los caballos fuera del sendero y hacia un grupo de rocas que ofrecían un refugio mínimo. ¡Todos afuera!, ordenó Jake, saltando del asiento del conductor. El agua le caía a chorros del ala del sombrero. No nos moveremos hasta que esto pase. Los pasajeros salieron tropezando, empapados y temblando. La anciana lloraba. El comerciante maldecía. El joven parecía a punto de vomitar, pero Sarah se movía con determinación. Cogió su capa e inmediatamente fue hacia los caballos, sus manos firmes mientras ayudaba a calmarlos. ¿Qué está haciendo?, exigió Jake agarrándola del brazo. Póngase a cubierto. Ella lo miró, con la lluvia corriéndole por la cara. Están aterrorizados. Si no los calmamos, se desbocarán. Yo me encargo. No puedes hacerlo todo solo, interrumpió ella, su voz cortando la tormenta. Y ahora mismo, el orgullo va a hacer que alguien muera. Jake la miró fijamente. La lluvia le pegaba el pelo a la cara y su vestido estaba empapado. Pero sus ojos tenían una fuerza que no esperaba, un desafío que le recordaba a alguien que había perdido. Bien, espetó, pero quédese cerca. Juntos, trabajaron para calmar a los caballos. Sarah les hablaba en tonos bajos y tranquilizadores, sus manos suaves pero firmes. Jake se encontró observándola más de lo que debería, notando la forma en que se movía, la confianza en su toque, la completa falta de miedo a pesar de la tormenta que rugía a su alrededor. «Ha hecho esto antes», dijo, teniendo que gritar para ser oído por encima del viento. «Mi padre criaba caballos», respondió ella a gritos, antes de morir. Algo en la forma en que lo dijo, simple, directo, sin autocompasión, lo golpeó. Esta mujer entendía la pérdida. La llevaba de la misma manera que él, enterrada en lo profundo, pero nunca del todo desaparecida. Lograron asegurar los caballos. Jake guió a los pasajeros a una cabaña abandonada que había visto en viajes anteriores. No era mucho, apenas 4 paredes y un techo con agujeros, pero era mejor que quedarse expuestos a la tormenta. Dentro, todos se acurrucaron juntos, tiritando. Jake trabajó para encender un fuego en la vieja chimenea de piedra, coaccionando llamas reacias de la madera mojada. El humo le picaba en los ojos, pero finalmente el calor comenzó a extenderse por el pequeño espacio. ¿Moriremos aquí?, preguntó la anciana, con la voz temblorosa. No, señora, dijo Jake, aunque no estaba del todo seguro. La tormenta pasará por la mañana. Continuaremos entonces. ¿Y si no pasa?, exigió el comerciante. Tengo asuntos que atender, asuntos importantes. No puedo permitirme retrasos. Entonces debería haber consultado el tiempo antes de viajar, dijo Jake, con la paciencia agotada. Ahora mismo, sus asuntos importantes no importan. Seguir con vida sí importa. El comerciante farfulló, pero Sarah habló antes de que pudiera lanzar otra queja. Todos estamos asustados, dijo en voz baja, su voz de alguna manera con peso a pesar de su suavidad. Pero discutir no cambiará nuestra situación. El señor Donovan conoce este país. Si él dice que esperemos, esperamos. Jake la miró a través del fuego. Se había quitado la capa empapada y estaba escurriendo el agua de su cabello, sus movimientos prácticos y eficientes. Ella captó su mirada y la sostuvo por un momento antes de apartarla. Pasaron las horas, la tormenta continuó. La pareja de ancianos dormitaba inquieta. El comerciante se quejaba en voz baja. El joven miraba el fuego, perdido en sus propios pensamientos. Sarah sacó un libro de su bolso. De alguna manera se había mantenido relativamente seco y comenzó a leer a la luz del fuego. Jake se encontró observándola de nuevo, incapaz de evitarlo. «¿Qué está leyendo?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Ella levantó la vista, igualmente sorprendida de que él hubiera iniciado la conversación. «Jane Eyre. No lo conozco. Trata de una mujer que se niega a dejar que el mundo rompa su espíritu»,
dijo Sarah, incluso cuando todo intenta hacerlo. Jake sintió que esas palabras se asentaban en algún lugar profundo de su pecho. Suena agotador. Sarah sonrió levemente. A veces, sobrevivir lo es. Cayeron en silencio de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, menos hostil, más como un entendimiento. ¿Por qué viajas sola?, preguntó Jake, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Sarah cerró su libro, marcando su lugar con una cinta. Voy a enseñar en una escuela en Laramie. Necesitan a alguien que pueda manejar a estudiantes difíciles. ¿Y usted puede? He manejado cosas peores que estudiantes difíciles, dijo ella, su tono sugiriendo historias que no estaba lista para contar. Jake quiso preguntar más. Quiso saber qué había puesto esa sombra en sus ojos, pero se contuvo. Conocerla significaba dejar que ella lo conociera a él, y esa era una puerta que había cerrado con llave hacía años. Dijo que perdió a su padre. Dijo en su lugar, las palabras saliendo más ásperas de lo que pretendía. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. Los dedos de Sarah trazaron el borde de su libro. La fiebre se lo llevó. La misma fiebre que se llevó a mi madre cuando yo tenía 10 años. Mi hermano se fue al oeste 2 años antes de eso, y no he sabido de él desde entonces. Entonces, estás sola. ¿No lo estamos todos?, respondió ella, encontrando sus ojos de nuevo. Jake no tuvo respuesta para eso porque ella tenía razón. Incluso rodeado de gente, incluso con pasajeros en su diligencia y pueblos en cada parada, había estado solo durante 6 años. Solo de la manera que importaba, sin nadie que lo conociera, nadie que lo viera, nadie a quien le importara si se despertaba a la mañana siguiente o no. El fuego crepitó. Afuera, el trueno retumbó como la voz de un dios enojado. Tuve una familia una vez, se oyó decir a Jake, la admisión arrancada de algún lugar profundo de su interior. Una esposa, una hija. Sarah no habló, solo esperó, su presencia de alguna manera haciendo las palabras más fáciles. Murieron en un incendio hace 6 años. Yo estaba afuera trabajando. Volví a casa y solo encontré cenizas. Su voz era plana, sin emociones, la única forma en que podía decirlo. Intenté reconstruir, intenté seguir adelante, pero donde quiera que miraba, las veía. Así que me fui, empecé a conducir esta ruta, no he parado desde entonces. Lo siento, dijo Sarah simplemente. No fue tu culpa, o están en un lugar mejor, o cualquiera de los tópicos vacíos que la gente solía ofrecer. Solo lo siento, solo un reconocimiento. ¿Por qué te estoy contando esto?, preguntó Jake, más para sí mismo que para ella. No lo sé, admitió Sarah. Quizás porque lo entiendo. Quizás porque necesitas contárselo a alguien. Quizás porque ninguno de los dos está tan solo como creemos. Jake negó con la cabeza. Estoy solo. Así es como lo quiero. ¿Lo es?, desafió Sarah suavemente. ¿O es más fácil creer eso que arriesgarse a amar de nuevo? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Jake se levantó bruscamente, alejándose del fuego, de su mirada penetrante, de la incómoda verdad que acababa de decir. Usted no sabe nada de mí, dijo de espaldas a ella. Tiene razón, asintió ella, pero sé algo sobre huir y sé algo sobre el miedo, y puedo ver ambos en usted. Jake se giró para enfrentarla. ¿Miedo? ¿Cree que tengo miedo? Creo que estás aterrorizado, dijo Sarah, poniéndose de pie para enfrentarlo. Creo que la idea de dejar que alguien se acerque te asusta más que cualquier tormenta, porque las tormentas terminan. Pero amar a alguien, ese es un riesgo que nunca se detiene. Se quedaron allí, uno frente al otro, en la pequeña habitación. La luz del fuego proyectaba sombras que danzaban en sus rostros. El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho, la ira y algo más, algo que no podía nombrar, luchando dentro de él. Debería dormir un poco, dijo finalmente, con la voz áspera. Mañana será un día largo. Sarah sostuvo su mirada un momento más, luego asintió. Tú también deberías. Pero Jake no durmió. Se sentó junto a la puerta, escuchando la tormenta, la respiración constante de los pasajeros, el suave susurro mientras Sarah se acomodaba en su lugar cerca del fuego. Se dijo a sí mismo que estaba vigilando.
Se dijo a sí mismo que solo estaba siendo responsable. Pero la verdad que no admitiría ni siquiera para sí mismo, era que tenía miedo. Miedo de lo que Sara había dicho. Miedo de lo que había sentido cuando ella lo miró. Miedo de que quizás, después de todos estos años, los muros que había construido no fueran tan sólidos como había creído. La tormenta rugió durante la noche, y Jake se sentó con su miedo, preguntándose si sobrevivir era realmente agotador, o si quizás, solo quizás, era algo completamente diferente. El amanecer llegó gris y frío. La tormenta finalmente se había agotado, dejando solo el goteo de agua del techo y la suave respiración de los viajeros exhaustos. Jake no había dormido. Le ardían los ojos, le dolía el cuerpo, pero el sueño había sido imposible con las palabras de Sarah resonando en su mente. Se levantó con las articulaciones protestando y salió para revisar los caballos. El mundo se veía diferente después de la tormenta, lavado, pero de alguna manera más crudo, más expuesto, como él. Te ves terrible. La voz de Sarah vino de detrás de él. Jake no se giró. Estoy bien, mentiroso. Ella se movió para pararse a su lado, con los brazos cruzados contra el frío de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche? No lo recuerdo, admitió, y luego se maldijo por la honestidad. Sarah guardó silencio por un momento. Luego, mi padre solía decir que las prisiones más duras son las que nos construimos nosotros mismos. ¿Tu padre decía algo útil? Preguntó Jake, su tono más agudo de lo que pretendía. Dijo, la única salida es dejar de ser tu propio carcelero. Jake finalmente la miró. Su cabello estaba enredado, su vestido aún húmedo, pero sus ojos eran claros, directos, sin miedo. Deberíamos ponernos en marcha, dijo, dándose la vuelta. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Dentro de la cabaña los pasajeros se estaban despertando. La anciana gimió al intentar levantarse. El comerciante inmediatamente comenzó a quejarse de su arruinado horario. El joven simplemente miraba a la nada, con aspecto atormentado. ¿Todos pueden viajar?, preguntó Jake. ¿Tenemos otra opción?, espetó el comerciante. No, dijo Jake rotundamente. Recojan sus cosas. Salimos en 10 minutos. El viaje se reanudó lentamente. El sendero era barro y agua estancada, haciendo de cada milla una lucha. Los caballos se esforzaban, y Jake tenía que detenerse con frecuencia para darles un descanso. Lo que debería haber sido un viaje de mediodía se convirtió en una odisea de un día completo. Esto es inaceptable, se quejó el comerciante durante una parada. Informaré de este retraso a su compañía. Haga eso, dijo Jake, revisando las pezuñas de los caballos. Estoy seguro de que estarán muy interesados en saber cómo cree que controlo el clima. Su actitud es... Mi actitud es mantenerlo con vida, interrumpió Jake, su paciencia finalmente rota. ¿Quiere quejarse? Guárdeselo para alguien a quien le importe. Ahora mismo, tengo caballos que están a punto de colapsar y pasajeros que realmente aprecian estar vivos. El comerciante farfulló, pero Sarah se interpuso entre ellos. El señor Donovan tiene razón, dijo con calma. Todos estamos frustrados, pero desquitarnos unos con otros no nos llevará allí más rápido. ¿Por qué no nos tomamos todos un momento para calmarnos? El comerciante resopló, pero retrocedió. Jake observó cómo Sarah se acercaba a la pareja de ancianos, ofreciéndoles agua de su cantimplora, hablándoles en voz baja. Tenía una forma de ser tranquilizadora que te hacía sentir seguro. Le inquietaba lo mucho que lo notaba. Llegaron a un pequeño puesto comercial al final de la tarde. Jake había planeado seguir adelante, pero uno de los caballos cojeaba y necesitaban suministros. Todos afuera, anunció. Nos detenemos por la noche. Finalmente, murmuró el comerciante. El puesto comercial estaba a cargo de un hombre canoso llamado Coleman, con quien Jake había tratado antes. Mientras los pasajeros entraban para calentarse y encontrar comida, Coleman apartó a Jake. Oí lo de la tormenta, dijo Coleman, encendiendo su pipa. Una mala. Bastante mala. Te ves peor que de costumbre, Jake, y eso ya es decir mucho. Jake no respondió.
Se dirigió al pequeño establo para atender al caballo herido, pero Sarah lo siguió. «No puedes evitarme para siempre», dijo ella. «Estoy trabajando». «Yo también». Cogió un cepillo y comenzó a acicalar a uno de los otros caballos sin que se lo pidieran. «Deberíamos hablar de anoche. No hay nada de qué hablar. Me hablaste de tu familia». Las manos de Jake se detuvieron en la pata del caballo. «No debería haberlo hecho». «¿Por qué no?» «Porque no cambia nada», dijo con dureza. «Siguen muertos. Sigo solo. Y tú sigues siendo una pasajera que se irá en 2 días». Sarah dejó el cepillo. «¿Es eso lo que te asusta? ¿Que me vaya o que pueda quedarme?» Jake se levantó para enfrentarla. «¿Qué quieres de mí?» «Nada», dijo ella simplemente. «No quiero nada de ti, Jake. Solo intento entender por qué estás tan decidido a castigarte». «No lo estoy». «Sí lo estás», insistió ella. «Cada palabra, cada acción, cada elección de mantenerte aislado. Todo es un castigo. ¿Por qué? Por sobrevivir cuando ellos no lo hicieron». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Jake retrocedió, con el pecho oprimido. «No sabes de lo que estás hablando». «Entonces dime que me equivoco», desafió Sarah. «Mírame a los ojos y dime que no te culpas por sus muertes». Jake no pudo. La verdad se le atascó en la garganta, ahogándolo. «Eso es lo que pensaba», dijo Sarah en voz baja. «Jake, lo que le pasó a tu familia fue una tragedia, pero no fue tu culpa, y destruirte no los traerá de vuelta». «¿Crees que no lo sé?» La voz de Jake se quebró. «¿Crees que no me lo digo a mí mismo todos los malditos días?» Pero saber y sentir son dos cosas diferentes, y no puedo simplemente. Se detuvo, incapaz de continuar. Las emociones que había encerrado durante 6 años amenazaban con liberarse, y no sabía si podría sobrevivirlo. Sarah se acercó. «No tienes que hacer esto solo». «Sí, tengo que hacerlo», dijo Jake, su voz apenas un susurro, «porque todos los que he amado terminan yéndose». «¿Así que seguirás huyendo?», preguntó Sarah. «¿Seguirás conduciendo esta ruta? ¿Seguirás diciéndote a ti mismo que estás bien? ¿Seguirás muriendo un poco más cada día hasta que no quede nada? Si eso es lo que se necesita. Eso no es vivir, Jake. Eso es solo una forma más lenta de morir». Se quedaron allí en el oscuro establo, el peso del dolor no dicho entre ellos. Finalmente Jake se dio la vuelta. «Deberías descansar un poco», dijo. Salimos al amanecer. La oyó suspirar, sintió su vacilación, pero finalmente se fue. Jake se apoyó contra la pared del establo, sus piernas de repente débiles. Quería llamarla, quería decirle que tenía razón, quería admitir que estaba cansado de huir, pero no lo hizo, porque querer y hacer eran dos cosas diferentes, y había olvidado cómo hacer algo más que sobrevivir. Esa noche, el puesto comercial ofreció camas toscas y comida caliente. Los pasajeros comieron en silencio, el agotamiento finalmente alcanzándolos. Jake se sentó aparte como siempre, pero se encontró observando a Sarah. Se había recogido el pelo, revelando la delicada línea de su cuello, y estaba leyendo su libro de nuevo a la luz de una lámpara. Coleman se sentó frente a él. «Esa maestra tiene carácter. Es solo una pasajera». «Claro que sí», dijo Coleman sonriendo. «De la misma manera que tú estás bien y el sol solo está caliente. Chico, te conozco desde hace 3 años y nunca te he visto mirar a nadie como la miras a ella». «No, guárdatelo», interrumpió Coleman. «Soy viejo, no ciego. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» «Nada», dijo Jake con firmeza. «Ella se baja en Laramie. Yo regreso. Ese es el final, si tú lo dices». Coleman se levantó, estirándose. «Pero me parece que llevas mucho tiempo regresando de algo. Quizás es hora de ir hacia algo en su lugar». Jake no respondió. Terminó su comida en silencio, luego se retiró a su habitación, un pequeño espacio apenas lo suficientemente grande para una cama, pero el sueño, como siempre, era esquivo. Cerca de la medianoche, un grito rompió el silencio. Jake se puso de pie al instante, pistola en mano, corriendo hacia el pasillo. Otras puertas se abrían, rostros confundidos aparecían. «¿Qué pasó?», exigió el comerciante.
Quédense en sus habitaciones, ordenó Jake, moviéndose hacia el sonido. Había venido de la habitación de Sarah. Irrumpió por su puerta para encontrarla sentada en la cama, temblando con el rostro pálido. Ninguna amenaza, ningún peligro, solo ella y la pesadilla que la había despertado. Sarah, Jake bajó su arma, su corazón aún acelerado. ¿Qué pasa? Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez desde que la conoció, parecía rota. Lo siento, jadeó. Lo siento, es que soñé. Jake enfundó su arma y se movió a su lado sin pensar. ¿Qué soñaste? Fuego, susurró ella. Estaba de vuelta en el incendio que mató a mi padre. Podía oler el humo, sentir el calor. Intenté alcanzarlo, pero no podía moverme. Solo lo vi morir de nuevo. Jake lo entendió. Dios sí que lo entendió. ¿Con qué frecuencia? Cada pocas semanas, admitió Sarah, secándose los ojos. A veces más. Pensé que lo había superado, pero la tormenta de ayer, el humo del fuego en la cabaña, lo trajo todo de vuelta. Temblaba con fuerza ahora, su respiración entrecortada. Jake reconoció los signos de alguien ahogándose en la memoria, en la pérdida, en el tipo de dolor que el tiempo no cura. Mírame, dijo con firmeza. Sarah, mírame. Ella encontró sus ojos y él vio su propio dolor reflejado allí. El mismo tormento, la misma culpa, el mismo bucle sin fin de y sí tan solo. Respira, le instruyó. Solo respira. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso es. Concéntrate en mi voz. Ella siguió sus indicaciones, su respiración estabilizándose lentamente. Los otros pasajeros se habían reunido en la puerta, pero Jake los despidió con un gesto. Está bien, solo una pesadilla. Vuelvan a la cama. Cuando estuvieron solos, Sarah volvió a hablar. Tú también las tienes, ¿verdad? Las pesadillas. Todas las noches, admitió Jake, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo lo manejas? No duermo, dijo simplemente. No se pueden tener pesadillas si no duermes. Sarah soltó una risa temblorosa. Esa es una estrategia terrible. ¿Tienes una mejor? Ella guardó silencio por un momento. Luego, mi padre solía decirme que la única manera de atravesar el miedo es de frente. No rodeándolo, no alejándose de él, a través de él. Suena doloroso. Lo es, asintió Sarah. Pero al menos es honesto. Se sentaron allí en la penumbra de la habitación, dos personas rotas reconociendo sus heridas compartidas. Jake sabía que debía irse. Sabía que debía poner distancia entre ellos de nuevo, pero no podía obligarse a moverse. Tengo miedo, Jake, susurró Sarah. Tengo miedo de no liberarme nunca de esto, de llevarlo para siempre. Lo harás, dijo Jake, la honestidad brutal pero necesaria. Lo llevarás hasta el día de tu muerte. Pero quizás eso no es lo peor. ¿Cómo puedes decir eso? Porque significa que importaron, dijo Jake, su voz áspera por la emoción. Porque significa que lo que perdimos fue real. Y si alguna vez dejamos de sentir el dolor, significa que los hemos olvidado. Y preferiría sufrir cada día por el resto de mi vida que olvidar la risa de mi hija. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez se sentían diferentes, más limpias de alguna manera. Preferiría sufrir que olvidar la sonrisa de mi padre. Se sentaron en silencio, el entendimiento compartido más poderoso que cualquier palabra. Finalmente Jake se levantó. Intenta dormir, dijo. Estaré justo afuera de tu puerta. Si pasa algo, estaré allí. Jake. Sarah le tomó la mano mientras se giraba para irse. Gracias. Él asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta, y se fue. Fiel a su palabra, Jake pasó la noche sentado fuera de su puerta. No porque pensara que había peligro, sino porque por primera vez en 6 años, la comodidad de otra persona importaba más que su propio aislamiento autoimpuesto. Coleman lo encontró allí al amanecer. Realmente estás perdido por ella, ¿verdad? Jake no lo negó. No importa. Ella se va. Entonces pídele que no lo haga. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Jake se levantó,
su cuerpo protestando por la noche en el suelo duro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dijo Coleman, es que no puedo significa que no tienes opción. No quiero significa que estás eligiendo dejarla ir. ¿Cuál es, Jake? Jake no tuvo respuesta. Despertó a los pasajeros, revisó los caballos y se preparó para partir. El caballo herido estaba mejor, pero aún favorecía su pata. Tendrían que ir despacio. Sarah apareció mientras cargaban la diligencia. Parecía cansada pero compuesta, su armadura de nuevo en su lugar. Sus miradas se encontraron brevemente, y en ese momento Jake vio la pregunta que ella no haría. ¿Qué pasa ahora? Él apartó la mirada primero, porque la respuesta lo aterrorizaba más que cualquier tormenta. La diligencia se alejó del puesto comercial mientras el sol subía más alto, pero la tensión en el interior se sentía más espesa que las nubes de tormenta. Jake mantuvo los ojos en el sendero, pero su mente estaba en otra parte, en la pesadilla de Sarah, en sus lágrimas, en cómo se había sentido su mano cuando lo había agarrado. «Conductor», llamó el comerciante. «¿Cuánto falta para Laramie?» «Día y medio si tenemos suerte», respondió Jake. «2 días si no. Inaceptable. Me prometieron... Le prometieron un pasaje seguro», interrumpió Jake. «No milagros. Llegará cuando llegue». Oyó la voz de Sarah, más baja, hablando con el comerciante. «Señor Peyton, por favor. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo». «Su mejor esfuerzo no es suficiente», espetó Peyton. «Deberías haber tomado el ferrocarril». «Entonces deberías haber tomado el ferrocarril», dijo Jake rotundamente. La mañana se alargó. El sendero mejoró ligeramente, pero la rueda dañada hacía un sonido ominoso que a Jake no le gustaba. Tendría que revisarla en la siguiente parada, lo que significaba más retrasos, más tiempo con Sarah, más oportunidades para que ella abriera las partes de sí mismo que había sellado. Cerca del mediodía, el joven de repente se asomó por la ventana de la diligencia y vomitó. Jake detuvo a los caballos. «Todos afuera, tomaremos un descanso». El joven, cuyo nombre era Thomas, según supo Jake, se alejó tambaleándose de la diligencia, pálido y tembloroso. Sarah fue hacia él de inmediato. «¿Estás enfermo?», preguntó, poniendo una mano en su frente. «Estás ardiendo». «Estoy bien», insistió Thomas, aunque claramente no lo estaba. «Solo es el calor». «No es el calor», dijo Sarah con firmeza. «Tienes fiebre». «¿Cuándo empezó esto?» «Ayer, quizás el día anterior». Thomas se tambaleó. «Pensé que pasaría». Jake intercambió una mirada con Sarah. Ambos sabían lo que una fiebre podía significar aquí. Gripe, cólera, tifus, cualquier cantidad de enfermedades que podían matar a un hombre en días. «Necesitamos llevarlo a un médico», dijo Sarah. «El médico más cercano está en Laramie», respondió Jake. «Eso todavía está a un día de distancia como mínimo». «Puede que no tenga un día», Jake se pasó una mano por la cara. Este era exactamente el tipo de complicación que no necesitaba. Pero al mirar a Thomas, al ver el miedo en los ojos del chico, no podía simplemente abandonarlo. «Súbanlo de nuevo a la diligencia», dijo Jake. «Seguiremos adelante. No más paradas a menos que sea absolutamente necesario». «¿Y la rueda?», preguntó Sarah en voz baja. «¿Qué pasa con ella?» «Oí el sonido que hace. Si se rompe, entonces caminamos», dijo Jake sombríamente. «Pero ahora mismo, llevarlo a un médico es más importante». Subieron a Thomas de nuevo a la diligencia, con Sarah soportando la mayor parte de su peso. La anciana, la señora Hartley, le hizo espacio para que se acostara. Incluso Peyton parecía subyugado por la gravedad de la situación. Jake volvió a subir y empujó a los caballos más fuerte de lo que debería. Cada crujido de la rueda hacía que su mandíbula se tensara, pero no tenían otra opción. Una hora después, Sarah subió para sentarse a su lado en el asiento del conductor. «No deberías estar aquí arriba», dijo Jake. «Thomas está durmiendo. La señora Hartley lo está vigilando». Sarah se acomodó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Y necesitaba aire. Cabalgaron en silencio durante unos minutos. Luego Sarah habló. «¿Anoche? No necesitamos hablar de anoche». «Sí, necesitamos hacerlo», insistió Sarah.
Jake, te sentaste fuera de mi puerta toda la noche. ¿Por qué? Porque tenías miedo. Y, y sé lo que se siente, dijo Jake bruscamente. Sé lo que es despertarse aterrorizado y no tener a nadie allí. No podía, no te dejaría sentir eso. Sarah guardó silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era suave. Eres un hombre mejor de lo que crees. No, advirtió Jake, no me conviertas en algo que no soy. No te estoy convirtiendo en nada. Solo estoy viendo lo que hay. Lo que ves es un hombre que es bueno para sobrevivir y nada más. Veo a un hombre que ha sido herido tan gravemente que piensa que sentir algo es una debilidad, replicó Sarah. Veo a un hombre que se preocupa tanto que lo aterroriza. Veo a un hombre que se sentó fuera de la puerta de una extraña toda la noche porque no podía soportar la idea de que estuviera sola con sus pesadillas. Las manos de Jake se apretaron en las riendas. No me conoces, Sarah. Entonces dime que me equivoco. Se giró para enfrentarlo por completo. Dime que no te importa. Dime que anoche no significó nada. Dime que no tienes miedo de lo que está pasando entre nosotros. No pudo. Que Dios lo ayudara. No podía mentirle. No importa lo que sienta. Finalmente dijo, tú te vas, yo me voy. Esa es la realidad. La realidad puede cambiar. No para mí. ¿Por qué no?, exigió Sarah. ¿Por qué estás tan decidido a seguir siendo miserable? Porque ser miserable es seguro. Las palabras explotaron de él. Porque ser miserable no duele más de lo que ya duele. Porque si me permito tener esperanza, si me permito sentir, si me permito querer algo, a alguien, entonces perderlo destruirá lo que queda de mí. La confesión quedó en el aire entre ellos. El pecho de Jake subía y bajaba. Años de emoción reprimida de repente, demasiado grandes para contenerlos. Jake, no, dijo él, con la voz quebrada. Por favor, no. Sarah extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de él. Jake se estremeció, pero no se apartó. No vas a perderme, dijo ella en voz baja. No puedes prometer eso. Tienes razón, no puedo. Sarah apretó su mano. Pero puedo prometer que si nunca lo intentas, me perderás de todos modos. Al menos de esta manera, hay una oportunidad. Antes de que Jake pudiera responder, un grito vino del interior de la diligencia. ¡Está convulsionando! Sarah volvió adentro en segundos. Jake oyó el caos, la señora Hartley llorando, Peyton maldiciendo, la voz de Sarah cortando todo, calma y autoritaria. Sujétenlo firme. No dejen que se muerda la lengua. Jake detuvo a los caballos y bajó. Dentro de la diligencia, Thomas estaba convulsionando, su cuerpo rígido, espuma en los labios. Sarah lo había colocado de lado, sus manos manteniendo su cabeza estable. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jake. Acaba de empezar, dijo Sarah. Pasará, pero necesita un médico ahora, Jake. Jake hizo cálculos rápidos en su cabeza. Todavía estaban a horas de Laramie, pero había un rancho a unas 2 horas al noreste. Los Henderson podrían tener algo. Medicina. A alguien con conocimientos médicos. Cualquier cosa. Hay un rancho. Dijo que está fuera del sendero principal, pero está más cerca que Laramie. ¿Nos ayudarán? Lo harán si se lo pido, dijo Jake, aunque no había hablado con los Henderson en más de un año. No había querido enfrentar su lástima, sus preguntas, sus recuerdos del hombre que solía ser. Pero la vida de Thomas importaba más que su orgullo. Agárrense, les dijo Jake, volviendo a subir al asiento del conductor. Esto va a ser duro. Desvió la diligencia del sendero principal hacia lo que era poco más que un camino. La rueda gritó en protesta, pero aguantó, apenas. Llegaron al rancho Henderson cuando el sol comenzaba su descenso. Jake apenas había detenido la diligencia cuando ya estaba saltando, golpeando la puerta de la granja. ¡Henderson, abre! La puerta se abrió para revelar a Robert Henderson, más viejo y canoso de lo que Jake recordaba, pero aún fuerte. Su expresión cambió de sospecha a sorpresa. «Jake Donovan, ¿eres tú de verdad?» «Necesito tu ayuda», dijo Jake sin preámbulos. «Tengo un pasajero enfermo, fiebre, convulsiones. Necesita un médico o va a morir».
Henderson no dudó. Martha llamó hacia el interior de la casa. Trae el botiquín y envía a Billy a buscar al Dr. Warren. Martha Henderson apareció, echó un vistazo a Jake y sus ojos se llenaron de lágrimas. Jake, oh Jake, ha pasado tanto tiempo. Ahora no, dijo Jake, aunque no con crueldad. Por favor, el chico primero. Llevaron a Thomas a la casa, acostándolo en una cama en la habitación de invitados. Martha se hizo cargo. Sus años de práctica médica en la frontera se activaron de inmediato. Le tomó el pulso, la temperatura, le miró los ojos. ¿Cuándo empezaron los síntomas?, preguntó. Dijo que ayer, quizás el día anterior, respondió Sarah. La fiebre ha empeorado. La convulsión empezó hace aproximadamente una hora. Martha asintió sombríamente. Parece fiebre cerebral. Podría ser por una herida infectada. Podría ser algo peor. Sabremos más cuando llegue el Dr. Warren, pero mientras tanto, recitó instrucciones y Sarah se movió para ayudar sin que se lo pidieran. Jake se quedó en la puerta, sintiéndose inútil. Henderson se acercó a él. ¿Es tu esposa?, preguntó, señalando a Sarah. No, solo una pasajera. No te mira como si fueras solo un pasajero. Jake no respondió. Henderson le dio una palmada en el hombro. Vamos, deja que las mujeres trabajen. Pareces necesitar un trago. Se sentaron en el porche, whisky en mano, viendo el atardecer pintar el cielo. Jake no había estado aquí desde antes del incendio, antes de que todo terminara. Oímos lo de Mary y Emma, dijo Henderson en voz baja. Habríamos ido al funeral, pero para cuando nos llegó la noticia, ya te habías ido. Jake tomó un largo trago. Nada que decir. Eso es mentira, pero lo dejaré pasar. Henderson rellenó ambos vasos. Te ves fatal, Jake, como un hombre que ha estado huyendo tanto tiempo que ha olvidado cómo detenerse. Estoy bien. Otra mentira. Henderson se reclinó en su silla. ¿Sabes lo que dijo Martha cuando se enteró de que conducías diligencias? Dijo, eso no es vivir, es solo moverse. Quizás moverse es suficiente. ¿Lo es?, desafió Henderson, porque desde donde estoy sentado pareces más muerto que vivo. Jake quiso discutir, quiso defender sus elecciones, pero las palabras no salían. Porque Henderson tenía razón. Coleman tenía razón. Sarah tenía razón. No estaba viviendo, solo estaba soportando. Esa maestra, continuó Henderson, Sarah, es lo primero que he visto poner luz en tus ojos en 6 años. No. ¿Por qué no? Porque es verdad. Henderson se inclinó hacia adelante. Jake, no voy a decirte que olvides a Mary y Emma. Eran tu mundo, y perderlas te rompió. Pero sigues aquí, sigues respirando, y en algún momento tienes que decidir si vas a honrar su memoria manteniéndote vivo o insultarla rindiéndote. No me he rendido. ¿No lo has hecho? Henderson se levantó. Piénsalo, hijo. Piénsalo de verdad. Entró, dejando a Jake solo con el whisky y sus pensamientos. Pasaron las horas. El Dr. Warren llegó y desapareció en la habitación con Thomas. Los otros pasajeros habían comido y se les había dado un lugar para dormir. El rancho se sumió en el silencio. Jake se sentó en el porche, incapaz de obligarse a entrar. Finalmente, la puerta se abrió y Sarah salió. ¿Cómo está?, preguntó Jake. Estable. El Dr. Warren dice que es una infección grave de una herida antigua. Thomas ha estado viajando con ella sin tratar durante semanas. Tiene suerte de haber llegado hasta aquí. Sarah se sentó a su lado. El doctor dice que vivirá, pero necesita quedarse aquí y descansar al menos una semana, quizás más. Jake asintió. Eso significaba dejar a Thomas atrás, continuar con menos pasajeros. También significaba más retrasos. Los Henderson lo cuidarán bien, dijo. Parecen buena gente, los mejores. Jake hizo una pausa. Conocían a mi esposa, a mi hija. Solíamos visitarlos antes de que todo terminara. Sarah guardó silencio, dándole espacio para continuar si quería. A Emma le encantaba este lugar, dijo Jake, las palabras saliendo más fáciles de lo esperado. Martha le enseñó a hacer pan. Robert la dejaba ayudar con los caballos. Se reía y corría como si esto fuera el paraíso. Su voz se quebró.
Fue el último lugar que visitamos como familia, 2 semanas antes del incendio. Jake, Robert preguntó si eras mi esposa, interrumpió Jake. Y dije que no. Dije que era solo una pasajera. Pero eso ya no es verdad, ¿verdad? Sarah se giró para enfrentarlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en algún lugar entre la tormenta y las pesadillas, y tú, quedándote dormida contra mi hombro anoche en el puesto comercial mientras yo vigilaba, dejaste de ser solo una pasajera. Jake la miró a los ojos. Estoy diciendo que estoy aterrorizado de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacer esto, dijo Jake, con la voz cruda. No sé cómo dejar entrar a alguien. No sé cómo tener esperanza. No sé cómo creer que merezco una segunda oportunidad. Sarah extendió la mano y tomó su rostro entre las suyas, obligándolo a mantener el contacto visual. Entonces aprende. Un día a la vez, un momento a la vez. Conmigo. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo? Entonces lo resolveremos juntos, dijo Sarah con firmeza. Jake, no te pido que seas perfecto. No te pido que tengas todas las respuestas. Solo te pido que lo intentes. Jake sintió que algo se rompía dentro de él. No del tipo malo de ruptura, los muros desmoronándose, la armadura haciéndose añicos, sino del bueno, del tipo que deja entrar la luz. No sé cómo estar con alguien de nuevo, admitió. Yo tampoco, confesó Sarah. He estado sola durante 3 años. Me he convencido de que no necesitaba a nadie, de que estaba mejor siendo independiente. Pero Jake, ya no quiero estar sola. Y no creo que tú tampoco quieras. Tenía razón. Dios, tenía razón. Jake estaba cansado. Cansado de huir. Cansado de aislarse. Cansado de fingir que estaba bien cuando se estaba ahogando. No soy bueno en esto, advirtió. Estoy roto y amargado. Y yo también, interrumpió Sarah. Ambos estamos dañados, ambos atormentados, ambos asustados. Pero quizás por eso precisamente nos entendemos. Jake la acercó, apoyando su frente contra la de ella. No puedo prometer que será fácil. No quiero que sea fácil, dijo Sarah. Quiero que sea real. Se sentaron allí en el porche de los Henderson, dos personas rotas encontrando pedazos el uno del otro en la oscuridad. Y por primera vez en 6 años, Jake sintió algo más que vacío. Sintió esperanza. Dentro, Martha Henderson observaba por la ventana y sonrió. Ya era hora, susurró. La noche se hizo más profunda y finalmente el agotamiento los venció a ambos. La cabeza de Sarah cayó sobre el hombro de Jake. Su respiración se calmó mientras el sueño la llevaba. Jake la abrazó, sus brazos alrededor de ella, sintiendo el calor de otra persona por primera vez en años. Esto era lo que Sarah había querido decir con atravesar el miedo en lugar de rodearlo. Esto lo aterrorizaba, su confianza, su vulnerabilidad, su disposición a dejarlo entrar a pesar de todo. Pero también se sentía como volver a casa después de un largo y frío viaje. Lo intentaré, le susurró a su forma dormida. No sé si puedo hacer esto, pero lo intentaré. Y en ese momento, intentarlo pareció suficiente. La mañana llegó demasiado pronto, robando el calor de la noche y reemplazándolo con la fría realidad. Jake se despertó con Sarah todavía contra él. Su peso ahora familiar, cómodo de una manera que lo aterrorizaba y lo consolaba a la vez. No se movió, no quería romper el momento. Pero la voz de Martha Henderson desde la puerta lo hizo añicos. De todos modos, el desayuno está listo, y Jake, ustedes dos quizás quieran entrar antes de que todo el rancho empiece a hablar. Sarah se movió levantando la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento ninguno habló. Luego ella sonrió, tímida y esperanzada. Buenos días, dijo suavemente. Buenos días. La voz de Jake era áspera. Deberíamos... Lo sé. Sarah se levantó, alisándose el vestido. La realidad no espera a nadie. Pero mientras entraban, Jake le tomó la mano, apretándola una vez. Una promesa, un comienzo. Durante el desayuno, el doctor Warren dio su evaluación final sobre Thomas. Vivirá, pero no viajará a ninguna parte durante al menos 2 semanas, quizás 3. Esa infección fue profunda.
Podemos quedárnoslo aquí, dijo Martha con firmeza. Se ganará el sustento una vez que esté de pie, pero es bienvenido todo el tiempo que necesite. Thomas, despierto pero débil, miró a Jake con culpa. Lo siento, debería haber dicho algo antes. Estás vivo, dijo Jake. Eso es lo que importa. Peyton, sin embargo, no tenía tanta paciencia. Esto es ridículo. Llevamos un día de retraso por demoras, tormentas y pasajeros enfermos. ¿Cuándo llegaremos realmente a Laramie? Hoy, dijo Jake. Si salimos en una hora y la rueda aguanta. Sí. El rostro de Peyton enrojeció. ¿Quieres decir que todavía estás usando esta diligencia con una rueda dañada? ¿Preferiría caminar? Preguntó Jake rotundamente. El comerciante farfulló, pero Sarah intervino de nuevo. Señor Peyton, todos estamos frustrados, pero discutir no arreglará la rueda. Simplemente lleguemos a Laramie a salvo, y luego podrá presentar las quejas que quiera. Partieron una hora después. Los Henderson se quedaron en el porche saludando. Martha había apartado a Jake antes de que se fueran. Esa chica te ama, había dicho sin rodeos. Y a menos que estés ciega, tú sientes lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé, admitió Jake. Bueno, resuélvelo, había dicho Martha, abrazándolo con fuerza. Mary no querría que estuviera solo para siempre. Y Emma querría que su papá fuera feliz. Las palabras se quedaron con él mientras la diligencia rodaba hacia Laramie. Sarah había subido a su lado de nuevo, ignorando las formalidades, y cabalgaron en un silencio cómplice. ¿Qué pasa cuando lleguemos allí?, preguntó finalmente Sarah. Jake había estado temiendo esta pregunta. Tú empiezas tu puesto de maestra. Yo doy la vuelta y regreso. Eso es todo. Ese es el trabajo. Sarah se giró para enfrentarlo. ¿Y qué hay de nosotros? No lo sé, dijo Jake honestamente. No sé cómo funciona esto. No sé qué puedo ofrecerte. Soy un conductor de diligencias sin hogar, sin perspectivas y con suficiente equipaje emocional para llenar 3 diligencias. No estoy pidiendo perspectivas, dijo Sarah. Estoy preguntando si quieres esto, si nos quieres a nosotros. Por supuesto que lo quiero, dijo Jake, su voz más áspera de lo que pretendía. Pero querer y tener son 2 cosas diferentes. Tienes un trabajo esperándote, un futuro. No puedo pedirte que renuncies a eso. No me lo estás pidiendo, estoy eligiendo. La mandíbula de Sarah se tensó obstinadamente. Jake, pasé 3 años convenciéndome de que no necesitaba a nadie, de que la independencia era suficiente. Pero no lo es. Es solo otro tipo de soledad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que lo resolveremos, dijo Sarah. Juntos. Quizás ya no conduzcas esta ruta. Quizás yo no acepte el trabajo de maestra. Quizás encontremos una tercera opción en la que ninguno de los dos ha pensado todavía. Jake quería creer que podría ser así de simple, pero la vida le había enseñado que nada lo era. Antes de que pudiera responder, la rueda hizo un sonido como un disparo. La diligencia se sacudió violentamente. Jake luchó por controlar a los caballos mientras la rueda dañada finalmente cedía, haciéndose añicos. La diligencia se inclinó peligrosamente y Jake oyó gritos desde el interior. ¡Salta!, le gritó a Sarah, incluso mientras él mismo se lanzaba. Cayeron al suelo con fuerza. La diligencia se inclinó más, luego se estrelló de costado con un sonido que pareció sacudir la tierra misma. Los caballos gritaron, enredados en sus arneses, en pánico. Jake se puso de pie al instante, ignorando el dolor que le recorría el hombro. Sarah, estoy bien. Ella ya se estaba moviendo hacia la diligencia. Los pasajeros. Juntos abrieron la puerta, que ahora miraba hacia el cielo. Dentro, el caos. La señora Hartley estaba inconsciente, con sangre brotando de un corte en la frente. Su esposo estaba consciente, pero aturdido, acunando su brazo. Peyton gritaba sobre demandas y negligencia. «¡Sáquenlos!», ordenó Jake. Ahora. Sacaron a los pasajeros uno por uno. La señora Hartley era la más herida. Sarah presionó un paño sobre la herida, tratando de detener la hemorragia. «¿A qué distancia estamos de Laramie?», preguntó Sarah con urgencia. Jake miró a su alrededor, orientándose. 4, quizás 5 millas.
Necesita un médico. Ahora. Iré por delante, dijo Jake moviéndose ya hacia los caballos. Pero cuando los alcanzó, su corazón se hundió. Uno estaba cojo, favoreciendo gravemente su pata delantera. El otro estaba cortado por el arnés, sangrando, pero no de forma crítica. No podemos montarlos, dijo Jake, la realidad asentándose como plomo en su estómago. No lo lograrán. Entonces caminamos, dijo Sarah. O más bien, tú corres. Yo me quedaré con ellos. No te voy a dejar sola, Jake. La voz de Sarah cortó su pánico. La señora Hartley morirá si no conseguimos ayuda. Puedes correr 5 millas más rápido de lo que cualquiera de nosotros puede caminar. Sabes que tengo razón. La tenía. Dios, la tenía. Pero la idea de dejarla, de que algo sucediera mientras él no estaba, amenazaba con deshacerlo. No va a pasar nada, dijo Sarah, leyendo su expresión. Estaremos bien, pero tienes que irte ahora. Jake dudó un segundo más. Luego atrajo a Sarah hacia él, besándola fuerte y rápido. Volveré. Te juro que volveré. Lo sé, dijo Sarah, y luego lo empujó. Corre. Jake corrió. Sus botas golpeaban el sendero, sus pulmones ardían, sus hombros heridos gritaban, pero no se detuvo. No podía. Sarah contaba con él. La señora Hartley contaba con él. Por primera vez en 6 años la gente lo necesitaba y no les fallaría. Las millas se desdibujaron. Su cuerpo quería rendirse, quería colapsar. Pero Jake empujó más fuerte. Pensó en el rostro de Sarah, en su fe en él, en la promesa que había hecho. Pensó en Mary y Emma, en la segunda oportunidad que le habían dado y que casi había desperdiciado. Pensó en todo lo que podía perder si dejaba de correr. Ahora Laramie apareció en el horizonte como la salvación. Jake irrumpió en la ciudad con los ojos desorbitados y desesperado, gritando por ayuda. «¡Doctor, necesito un doctor!». La gente lo miraba. Algunos se apartaron del loco cubierto de tierra y sangre, pero un hombre dio un paso adelante, mayor, de barba gris, con un maletín médico. «Soy el doctor Frazier. ¿Qué ha pasado?» «Accidente de diligencia a 4 millas. Una mujer con herida en la cabeza necesita ayuda ahora». Jake apenas podía pronunciar las palabras entre jadeos. «Hay otros heridos también». «¡Riley!», gritó el doctor Frazier a un joven cercano. «Trae el carro, trae vendas y mantas». Se volvió hacia Jake. «Muéstrame dónde». Subieron a un carro. El doctor Frazier, 2 voluntarios y Jake. El viaje de regreso pareció una eternidad. Cada segundo una hora, cada minuto un día. La mente de Jake se aceleró con los peores escenarios. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si algo había pasado mientras él no estaba? Cuando finalmente llegaron al lugar del accidente, el corazón de Jake casi se detuvo. Sarah estaba de pie sosteniendo un rifle que él no sabía que tenía, apuntando a 3 hombres a caballo. Peyton estaba detrás de ella, pálido y temblando. El señor Hartley estaba de pie protectoramente sobre su esposa inconsciente. Dije, «Aléjense». La voz de Sarah era firme a pesar de que el arma temblaba en sus manos. «No se llevarán nada. Es mucho equipaje para 4 personas», dijo uno de los hombres sonriendo. «Parece que podrían compartir. Parece que podrían irse antes de que alguien salga herido», replicó Sarah. Jake saltó del carro antes de que se detuviera por completo, sacando su propia arma. «Ella tiene razón. Váyanse ahora». Los 3 hombres miraron a Jake, al carro, al doctor Frazier y a los voluntarios. Las probabilidades habían cambiado. Después de un momento tenso, giraron sus caballos y se fueron. Sarah bajó el rifle y Jake vio que sus manos temblaban violentamente. Le quitó el arma, la dejó a un lado y la abrazó. «Estás a salvo», le dijo al oído. «Estás a salvo ahora». «Llegaron unos 20 minutos después de que te fueras», dijo Sarah, su voz ahogada contra su pecho. «Vieron el accidente. Pensaron que seríamos un blanco fácil. Encontré tu rifle entre los restos». «Nunca has disparado un arma en tu vida, ¿verdad?», preguntó Jake. «Hay una primera vez para todo». Sarah se apartó, intentando sonreír. «¿Cómo estuve?» «Aterradora», dijo Jake honestamente. «También impresionante. Y no vuelvas a hacer eso nunca más».
El doctor Frazier ya estaba trabajando en la señora Hartley. Las heridas en la cabeza sangran como el demonio, pero estará bien. Necesita puntos y descanso, pero vivirá. El alivio que inundó a Jake casi le dobló las rodillas. Todos estarían bien, todos sobrevivirían. Subieron a los pasajeros al carro. El equipaje, lo que se pudo salvar, fue atado. Los caballos, la diligencia dañada, tendrían que ser recuperados más tarde. En ese momento, lo más importante era poner a todos a salvo. Mientras el carro rodaba hacia Laramie, Sarah se sentó pegada al lado de Jake, con el brazo de él alrededor de sus hombros. «Volviste», dijo suavemente. «Prometí que lo haría». «Lo sé, pero las promesas y cumplirlas no siempre son lo mismo». Jake entendió lo que quería decir. Había hecho promesas antes, a Mary, a sí mismo, promesas que no había podido cumplir. Pero esta la había cumplido. «He terminado de romper promesas», dijo, «especialmente contigo». Laramie los recibió con un caos organizado. El doctor Frazier llevó a la señora Hartley a su consulta. El señor Hartley fue con ella. Peden encontró inmediatamente la oficina de la diligencia para presentar quejas. Sarah y Jake se quedaron en la calle, de repente solos, a pesar de la multitud que los rodeaba. «Debería ver cómo está la señora Hartley», dijo Sarah, sin moverse. «Deberías», asintió Jake. Tampoco se movió. Se quedaron allí, el peso de lo que venía después presionándolos. Sarah tenía un trabajo esperándola. Jake tenía una ruta que terminar. La realidad exigía que se separaran. «La escuela me espera mañana», dijo finalmente Sarah. «Tengo que presentarme en la compañía. Organizar la recuperación de la diligencia», dijo Jake. «Entonces, ¿esto es todo?» La voz de Sarah se quebró ligeramente. «Después de todo, ¿simplemente nos separamos?» «No». La palabra salió con más fuerza de la que Jake pretendía. «No, así no es como termina esto». «Entonces, ¿cómo termina?» Jake tomó ambas manos de ella. «No termina. Nosotros no terminamos. No sé qué pasa después. No sé cómo haremos que esto funcione, pero sé que no te voy a perder. No después de que acabo de encontrarte. No después de que me has recordado lo que se siente estar vivo». «Jake, dejaré la ruta», dijo. La decisión se solidificó incluso mientras hablaba. «Encontraré trabajo aquí en Laramie. Haré lo que sea necesario. Porque tienes razón. He estado muriendo lentamente durante 6 años y estoy cansado de ello. Estoy cansado de huir. Estoy cansado de estar solo. Estoy cansado de castigarme por sobrevivir». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «¿Dejarías la ruta por mí?» «No estoy dejando nada», dijo Jake. «Finalmente le estoy eligiendo algo. Eligiéndote a ti. Eligiéndonos a nosotros. Eligiendo vivir en lugar de solo existir». «¿Y si es difícil?», preguntó Sarah. «¿Y si luchamos?» «¿Y si?» «Entonces lucharemos juntos», interrumpió Jake. «Sarah, no puedo prometer la perfección. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que lo intentaré cada día. Y puedo prometer que no enfrentarás nada sola nunca más». Sarah le echó los brazos al cuello y Jake la abrazó como si fuera la única cosa sólida en un mundo cambiante. Porque lo era. Era su ancla, su esperanza, su segunda oportunidad en una vida que había creído terminada. «Te amo», susurró Sarah contra su pecho. «Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura, pero te amo». A Jake se le cortó la respiración. 3 palabras, 3 simples palabras que pensó que nunca volvería a oír o decir. «Yo también te amo», dijo, y sintió como sus últimos muros finalmente se desmoronaban. «Que Dios me ayude. Yo también te amo». Se quedaron en medio de Laramie, abrazados, 2 personas rotas haciéndose enteras mutuamente. El futuro era incierto. El camino por delante no estaba claro. Pero por primera vez en 6 años, Jake Donovan no tenía miedo del mañana, porque el mañana significaba Sarah, y Sarah significaba hogar. La oficina de la diligencia olía a tabaco y cuero viejo cuando Jake entró a la mañana siguiente, con su carta de renuncia doblada en el bolsillo. Donovan, el gerente de la estación, un hombre de rostro duro llamado Crawford,
Levantó la vista de su libro de contabilidad. Oí lo del accidente. ¿Estás bien? Estoy bien. Los pasajeros están bien. La diligencia necesita reparación. ¿Y la rueda que te dije que reemplazaras hace 3 semanas? Los ojos de Crawford se entrecerraron. La que dijiste que podía esperar. La mandíbula de Jake se tensó. Aguantó hasta ayer. Nadie murió. Nadie murió esta vez, corrigió Crawford. Pero la política de la compañía es clara. El equipo dañado se reemplaza de inmediato. Ignoraste el protocolo. Seguí mi juicio. Tu juicio casi mata a gente. Crawford se levantó, su voz endureciéndose. Estás suspendido, pendiente de investigación. 2 semanas sin paga. Si la compañía decide que fuiste negligente, estás despedido. Jake sacó la carta de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Entonces esto lo hace más fácil. Renuncio. Crawford miró la carta, luego a Jake. ¿Te vas después de 5 años en esta ruta? Estoy caminando hacia algo mejor, dijo Jake simplemente. La maestra. No era una pregunta. El labio de Crawford se curvó. Estás tirando un trabajo estable por una mujer que conociste hace 3 días. Estoy eligiendo una vida sobre un trabajo, corrigió Jake. Hay una diferencia. Crawford negó con la cabeza. Te arrepentirás de esto. Apunta mis palabras, Donovan. Volverás aquí en un mes rogando por tu ruta. No lo haré, dijo Jake, y sintió la verdad de ello asentarse en sus huesos. He terminado de huir. Salió sin mirar atrás, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. La ruta, el trabajo, las interminables millas de nada, habían sido su prisión disfrazada de propósito. Ahora era libre, pero la libertad venía con su propio terror. No tenía trabajo, ahorros mínimos y una mujer que merecía algo mejor de lo que él podía ofrecer actualmente. La realidad lo golpeó mientras estaba en la calle. El sol de la mañana demasiado brillante, la ciudad demasiado ruidosa. ¿Ya tienes dudas? Jake se giró para encontrar a Sarah acercándose, su expresión de complicidad. ¿Cómo supiste? Te vi entrar, vi tu cara cuando saliste. Le tomó la mano. Háblame. No tengo trabajo, ni perspectivas, nada que ofrecerte excepto promesas y esperanza. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene, dijo Sarah. Jake, no espero que tengas todo resuelto hoy. Construiremos algo juntos, un paso a la vez. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo mantenernos? Entonces lo resolveremos juntos, interrumpió Sarah con firmeza. Deja de intentar hacerlo todo solo. Eso es lo que te metió en este lío en primer lugar. Jake quiso discutir, pero ella tenía razón. Toda su vida desde el incendio había sido sobre aislamiento, sobre rechazar ayuda, sobre castigarse a sí mismo. No más. La escuela quiere que empiece hoy, dijo Sarah. Ven conmigo, conoce a los estudiantes. Mira cómo podría ser nuestra vida aquí. La escuela era pequeña, desgastada, llena de niños de entre 6 y 16 años. Miraron a Jake con abierta curiosidad mientras Sarah lo presentaba. Este es el señor Donovan, dijo. Me ayudará hoy. ¿Usted también es maestro? Preguntó una niña de unos 10 años. No, admitió Jake, pero estoy aprendiendo. Los niños se rieron y Jake sintió algo inesperado, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído? ¿Sonreído de verdad? El día se desarrolló en un caos organizado. Sarah enseñaba con paciencia y firmeza, imponiendo respeto sin exigirlo. Jake se encontró ayudando a los estudiantes más jóvenes con su lectura, arreglando un escritorio roto, resolviendo disputas durante el recreo. Fue agotador y caótico, y completamente diferente de la vida solitaria que había llevado. También fue maravilloso. Durante el almuerzo, Sarah lo encontró afuera observando a los niños jugar. Eres bueno con ellos, dijo. Son buenos chicos. Jake hizo una pausa. Emma tendría su edad ahora, 13 años. Le encantaba la escuela, le encantaba aprender. Sarah le apretó la mano. Háblame de ella. Y Jake lo hizo. Por primera vez en 6 años, habló de su hija sin que las palabras lo ahogaran. Le contó a Sarah sobre la risa de Emma, su curiosidad, su terca determinación. Le contó sobre la amabilidad de Mary, su fuerza,
su inquebrantable fe en él. Les habrías caído bien, dijo finalmente. Mary habría visto la fuerza en ti. Emma habría querido ser como tú. Ojalá los hubiera conocido, dijo Sarah suavemente. Yo también. Jake se giró para enfrentarla. Pero Sarah, amarte no significa que los esté olvidando. Significa que finalmente me estoy permitiendo vivir de nuevo. Hay una diferencia. Antes de que Sarah pudiera responder, uno de los chicos mayores corrió hacia ellos. Señorita Weston, Jimmy y Tom están peleando. Corrieron adentro para encontrar a dos chicos luchando en el suelo, otros estudiantes animándolos. Jake intervino sin pensar, separándolos con facilidad practicada. Suficiente, dijo con firmeza. ¿De qué se trata esto? Dijo que mi padre es un borracho, gritó un chico. Tu padre es un borracho, gritó el otro. Todo el mundo lo sabe. Ambos, siéntense, ordenó Sarah. La habitación se quedó en silencio. Pelear no resuelve problemas, solo crea nuevos. Ahora ambos se quedarán después de la escuela y escribirán disculpas. ¿Entendido? Los chicos asintieron hoscos y el resto del día transcurrió sin incidentes. Pero después de que los estudiantes se fueron, Sarah se sentó en su escritorio, de repente luciendo agotada. Todos los días son así, dijo, gestionando conflictos, enseñando lecciones, tratando de llegar a niños que no quieren que se les llegue. Es más difícil de lo que esperaba. Lo estás haciendo bien, le aseguró Jake. ¿Lo estoy? Sarah lo miró. La mitad de estos niños apenas saben leer. Sus padres no valoran la educación. La junta escolar apenas me paga lo suficiente para sobrevivir y se supone que debo marcar la diferencia. Ya lo estás haciendo, dijo Jake. Lo vi hoy. Esos niños te respetan, te escuchan. Eso importa. Sarah sonrió cansadamente. Eres bueno para mi confianza. Eres bueno para mi alma, respondió Jake, y lo decía en serio. Caminaron de regreso a la pensión de Sarah, una pequeña habitación en la casa de una viuda. Era estrecha, simple, pero limpia. Sarah ya la había hecho suya, con libros en cada superficie. Necesito encontrar trabajo, dijo Jake. Trabajo de verdad. Algo que pueda mantener. Se detuvo. La suposición demasiado grande para expresarla. Mantenernos. Sarah terminó. Jake, yo gano lo suficiente para mí. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, interrumpió Jake. Quiero construir algo, no solo para ti, sino para nosotros. Quiero un hogar, Sarah. Un hogar de verdad. Algo permanente. Entonces lo construiremos, dijo Sarah, juntos. La semana siguiente los puso a prueba de maneras que ninguno esperaba. Jake encontró trabajo en la tienda general, inventario, entregas, reparaciones. Pagaba poco pero de forma constante. Sarah se enfrentó a estudiantes cada vez más difíciles y a una junta escolar que no la apoyaba. Se veían en momentos robados. El desayuno antes de su día escolar, la cena después de su trabajo, noches tranquilas leyendo juntos en su pequeña habitación. Fue duro. Fue agotador. Fue lo más feliz que Jake había estado en 6 años. Pero entonces Robert Henderson llegó a Laramie con noticias que destrozaron su frágil paz. Jake estaba en la tienda cuando Henderson lo encontró, con el rostro grave. Jake, necesitamos hablar en privado. Entraron en la trastienda y el estómago de Jake se anudó ante la expresión de Henderson. ¿Qué pasó? ¿Es Thomas? ¿Martha? Thomas está bien. Todavía recuperándose, pero bien. Henderson sacó una carta. Esto llegó al rancho ayer. Está dirigida a ti de un abogado en Cheyenne. Las manos de Jake temblaron mientras la abría. Las palabras nadaban ante sus ojos, pero ciertas frases destacaban. Liquidación de herencia, heredero superviviente, herencia de Mary Donovan, importantes propiedades. No entiendo, dijo Jake. Mary no tenía herencia. Su familia la desheredó cuando se casó conmigo. Aparentemente, su padre murió hace 6 meses, explicó Henderson, y a pesar de la desheredación, ella seguía siendo su heredera. La herencia ha estado enredada en procedimientos legales, pero ya está resuelta. Jake, estás ante una herencia sustancial, propiedades, dinero, activos, suficiente para cambiar tu vida.
Jake se sentó pesadamente. El padre de Mary lo había despreciado, lo había llamado inútil, le había dicho a Mary que estaba desperdiciando su vida. Y ahora le ofrecía la redención desde más allá de la tumba. Hay más, dijo Henderson con cuidado. El abogado dice que necesitas ir a Cheyenne para firmar los papeles, reclamar la herencia, pero Jake, la madre de Mary, todavía está viva. Está impugnando el testamento. Dice que no mereces ni un céntimo del dinero de su marido. Tiene razón, dijo Jake sin emoción. No lo merezco. Claro que sí, dijo Henderson bruscamente. Mary era su hija. Tú eras su marido. Esto es tuyo por derecho. Pero Jake apenas lo oyó. Su mente daba vueltas. Los recuerdos se agolpaban. Las últimas palabras del padre de Mary antes de que se fueran. Nunca serás lo suficientemente bueno para ella. Y cuando me des la razón, no vuelvas arrastrándote. ¿Había tenido razón? La ausencia de Jake la noche del incendio lo había demostrado. Sarah lo encontró una hora después, todavía sentado en la trastienda, la carta arrugada en su puño. Jake, dijo Henderson. Ella vio su rostro y se detuvo. ¿Qué pasa? Él le entregó la carta. Sarah la leyó, su expresión cambiando de confusión a comprensión. Estas son buenas noticias, dijo con cuidado. ¿No es así? ¿Lo son? Jake se levantó, caminando de un lado a otro. La madre de Mary lo está impugnando. Arrastrará esto por los tribunales. Me hará demostrar que lo merezco. Me hará revivir cada momento de esa noche. Explicar por qué no estaba allí. Justificar por qué estoy vivo cuando su hija no lo está. Jake, quizás tiene razón, dijo con la voz quebrada. Quizás no lo merezco. Quizás debería haber muerto en ese incendio también. No, la voz de Sarah cortó como un látigo. No te atrevas a volver a ese lugar. Has llegado demasiado lejos. ¿Lo he hecho? Jake se giró hacia ella. ¿O solo he estado fingiendo, engañándome a mí mismo, pensando que merezco una segunda oportunidad, cuando ni siquiera pude proteger a mi primera familia? No podrías haberla salvado, dijo Sarah con firmeza. No estabas allí. No fue tu culpa. Deberías haber estado allí. Las palabras explotaron de él. Deberías haber estado en casa. Deberías haber... ¿Deberías saber qué? Exigió Sarah. ¿Muerto con ellas? ¿Es eso lo que crees que Mary habría querido? ¿Que te rindieras? ¿Que desperdiciaras el resto de tu vida castigándote? No sé lo que ella habría querido, gritó Jake, porque nunca pude preguntárselo. Nunca pude despedirme. Volví a casa y solo encontré cenizas y silencio y nada. La habitación se quedó en silencio. El pecho de Jake subía y bajaba. Años de angustia reprimida finalmente liberándose. Sarah no se movió, no habló, solo esperó. Tengo miedo, susurró finalmente Jake. Tengo miedo de ir a Cheyenne. Miedo de enfrentar a su madre. Miedo de reclamar algo que no merezco. Miedo de que aceptar esta herencia signifique que estoy siguiendo adelante. Y seguir adelante significa olvidarlas. Sarah se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Aceptar tu herencia no significa olvidar. Significa honrar la memoria de Mary viviendo de verdad, construyendo algo de las cenizas, demostrando que su padre se equivocó contigo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me enfrento a su madre y me quiebro? Entonces estaré allí para sostenerte, dijo Sarah simplemente. Jake, no tienes que hacer esto solo. Nunca más tendrás que hacer nada solo. Eso es lo que significa el amor. Jake la abrazó, enterrando su rostro en su cabello. Ven conmigo a Cheyenne. No puedo hacer esto sin ti. No puedo dejar la escuela, por favor. Jake se apartó para mirarla. Te necesito allí. Necesito saber que no estoy enfrentando esto solo. Sarah dudó, luego asintió. Está bien, le diremos a la junta escolar que necesito una semana. Si no me la conceden, renunciaré. Sarah, no puedes. Sí, puedo, dijo con firmeza, porque tú importas más que este trabajo. Nosotros importamos más. Ahora, vamos a Cheyenne y reclamemos lo que es tuyo. El viaje a Cheyenne duró 3 días. Viajaron en tren esta vez, sentados cerca, con las manos entrelazadas. Jake estaba callado,
perdido en recuerdos y miedos. Sarah no lo presionó, solo se mantuvo presente, sólida, real. La oficina del abogado era impresionante. Madera pulida, sillas de cuero, estanterías de volúmenes legales. El propio abogado, un hombre llamado Sutton, los saludó formalmente. Señor Donovan, gracias por venir. Confío en que ha revisado los documentos. Lo he hecho, dijo Jake con la voz tensa. Bien, entonces entiende que la herencia incluye el rancho familiar, 2.000 acres, junto con importantes activos monetarios y participaciones. En conjunto, estamos hablando de un valor total de aproximadamente $50,000. Jake sintió que la habitación daba vueltas. $50,000. Una fortuna, una cantidad que cambiaba la vida. Sin embargo, continuó Sutton, la señora Weston, la madre de Mary, ha presentado una impugnación. Afirma que usted abandonó a su hija, que su negligencia provocó su muerte y, por lo tanto, no es digno de heredar la propiedad. No se equivoca, dijo Jake en voz baja. Jake, comenzó Sarah, pero Sutton levantó una mano. En realidad, señor Donovan, legalmente se equivoca. Usted era el esposo legal de Mary. Estaba fuera por negocios legítimos. El incendio fue declarado accidental. No hay fundamentos para su impugnación. Sin embargo, hizo una pausa. La señora Weston ha solicitado reunirse con usted. Dice que si habla con ella, retirará su impugnación. Quiere entender por qué su hija lo amaba, por qué lo eligió a pesar de las objeciones de su familia. La garganta de Jake se apretó. ¿Cuándo? Está aquí, en la habitación de al lado si está dispuesto. Jake miró a Sarah. Ella le apretó la mano. Estaré aquí mismo cuando termines. La puerta se abrió y la madre de Mary entró. Había envejecido terriblemente. Su cabello era blanco, su rostro surcado por el dolor. Pero sus ojos eran los de Mary, y verlos casi rompió a Jake. Hola, Jacob, dijo ella con la voz quebrada. Señora Weston. Jake no pudo decir más. Se sentaron en un silencio doloroso. Finalmente, ella habló. Amaba a mi hija más que a la vida misma. Cuando se casó contigo, en contra de nuestros deseos, le dije que estaba cometiendo un error. Le dije que nunca llegarías a nada. Le dije que merecía algo mejor. Las lágrimas corrían por su rostro. Me equivoqué y nunca pude decírselo. Nunca pude disculparme. Y luego se fue. Y todo lo que me quedó fue mi ira hacia ti. Tenía todo el derecho a estar enojada, dijo Jake, con sus propios ojos ardiendo. Deberías haber estado allí. Deberías haber... No, la señora Weston negó con la cabeza. Deberías haber estado exactamente donde estabas, trabajando para mantener a tu familia. Eso es lo que hacen los buenos hombres. Eso es lo que mi esposo nunca entendió de ti. No eras de alta cuna ni rico, pero amabas a Mary. Le diste felicidad. Me escribía, sabes, cada mes a pesar de que me negaba a responder. Me contabas sobre su vida juntos, sobre Emma, sobre cómo la hacías reír, la hacías sentir segura, la hacías sentir amada. A Jake se le cortó la respiración. Te escribió cada mes durante 6 años. La señora Weston sacó un fajo de cartas. Las guardé todas. Las leí una y otra vez después de que me enteré. Y me di cuenta de algo. Te amaba, Jacob. Profunda, verdadera, completamente. Y sabía que tú la amabas de la misma manera. Nunca se arrepintió de haberte elegido. Nunca deseó una vida diferente. Las lágrimas llegaron entonces, años de dolor y culpa derramándose. La señora Weston se acercó y le tomó la mano. No necesitas mi perdón, Jacob. Nunca hiciste nada malo. Pero si te ayuda, lo tienes de todos modos. Mi hija te amaba y eso es suficiente para mí. Debería ser suficiente para ti también. No sé cómo seguir adelante, admitió Jake. No sé cómo aceptar esta herencia, aceptar la felicidad, aceptar una segunda oportunidad. Viviendo, dijo la señora Weston simplemente, honrando su memoria a través de la alegría en lugar del sufrimiento, siendo el hombre que ella creía que eras. Se levantó. La herencia es tuya.
Úsala bien. Construye algo hermoso y Jacob, esa mujer que espera afuera, la que te mira como si hubieras colgado la luna. No la dejes ir. Mary querría que fueras feliz. Yo quiero que seas feliz. Se fue y Jake se quedó solo con las cartas de Mary, leyendo palabras que había escrito años atrás sobre su vida juntos, su amor, sus sueños. Había sido feliz. A pesar de todo, había sido feliz con él. Y ahora tenía que decidir si honraría esa felicidad continuando con su vida. Sara esperaba cuando él salió. Le bastó una mirada a su rostro para abrazarlo. Cuéntame, dijo. Y él lo hizo. Todo. Las cartas, el perdón, la herencia, el peso imposible de las segundas oportunidades. Cuando terminó, Sarah se apartó para mirarlo. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó. Jake respiró hondo. Quiero aceptar la herencia. Quiero usarla para construir algo, un hogar, un futuro, una vida. Quiero honrar a Mary y Emma viviendo de verdad en lugar de solo existir. Y quiero... Le tomó las manos. Quiero que te cases conmigo. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Jake, sé que es rápido. Sé que solo nos conocemos desde hace una semana. Pero Sarah, también sé que te amo. Sé que me haces querer ser mejor. Sé que cuando pienso en el futuro, estás en cada parte de él. Entonces, ¿te casarías conmigo? Sarah lloraba ahora, pero sonreía a través de las lágrimas. Sí, sí, mi imposible, roto y hermoso hombre. Sí. Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Laramie. Vinieron los Henderson. Vinieron la señora Hartley y su esposo. Incluso Thomas, todavía recuperándose, hizo el viaje. Crawford no vino, pero a Jake no le importó. Su nueva vida no incluía rencores ni amargura. Usando la herencia, compraron tierras fuera de Laramie. No demasiadas, solo lo suficiente para un hogar y un futuro. Jake contrató constructores y Sarah ayudó a diseñar cada detalle. Construyeron una casa con grandes ventanas orientadas al este para que el sol de la mañana llenara cada habitación. Plantaron árboles, uno por Mary, uno por Emma y uno por el futuro que estaban construyendo juntos. Sarah continuó enseñando, y Jake descubrió que tenía talento para la carpintería. Hizo muebles, construyó ampliaciones en su casa, fabricó juguetes para los estudiantes de Sarah. El trabajo era satisfactorio de una manera que conducir diligencias nunca lo había sido. Su vida no era perfecta. Jake todavía tenía pesadillas. Sarah todavía tenía días en que el dolor la abrumaba. Discutían, luchaban, aprendían las aristas afiladas y los lugares blandos del otro, pero enfrentaban todo juntos. Un año después de haberse conocido en esa diligencia atrapada por la tormenta, Sarah le dijo a Jake que estaba embarazada. Las manos de Jake temblaron mientras la abrazaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy aterrorizado, admitió. ¿Y si pasa algo? ¿Y si no puedo proteger? Nos protegeremos mutuamente, interrumpió Sarah. Y protegeremos a este niño juntos. No más cargar con todo solo. No más asumir lo peor. Enfrentamos esto como enfrentamos todo, juntos. Su hija nació una mañana de primavera, sana, ruidosa y perfecta. La llamaron Esperanza porque eso es lo que representaba. Esperanza para el mañana. Esperanza para la curación. Esperanza para un futuro construido sobre el amor en lugar de la pérdida. Mientras Jake sostenía a su hija recién nacida, con Sarah durmiendo pacíficamente a su lado, sintió la presencia de Mary por primera vez desde el incendio, no como un fantasma, sino como una bendición, aprobando, liberándolo para este nuevo capítulo. Gracias, le susurró a su memoria, por amarme, por creer en mí, por darme el coraje para intentarlo de nuevo. Y luego dirigió toda su atención a Sarah y a Esperanza, a la familia que nunca pensó que volvería a tener, a la vida que había construido de las cenizas y las segundas oportunidades. Jake Donovan había pasado 6 años huyendo del amor, convencido de que no lo merecía, aterrorizado de perderlo de nuevo. Pero Sarah le había enseñado que el amor no era algo a lo que temer, era algo por lo que luchar, sobre lo que construir, que honrar viviendo plenamente en lugar de simplemente sobrevivir.
Juntos, habían creado algo que ninguno podría haber construido solo. Un hogar lleno de risas en lugar de silencio, de esperanza en lugar de desesperación, y un futuro lo suficientemente brillante como para eclipsar incluso la más oscura de las sombras.